Qué bendición tenerte aquí. Hoy quiero hablarte desde el corazón, porque sé que hay momentos donde el miedo se apodera del alma, donde los pensamientos no te dejan en paz, y donde todo lo que uno desea es un respiro, una palabra que levante, una presencia que consuele. Tal vez estás en uno de esos días. Tal vez hoy no sabes cómo seguir o cómo volver a confiar. Pero quiero que sepas algo desde ya. No estás solo. No estás sola. Dios conoce tu lucha y por eso llegaste hasta aquí. Porque este no es un video más. Esta puede ser la respuesta que tu corazón llevaba tiempo pidiendo. Te invito a que dejes tu like si este contenido te bendice, porque así ayudas a que YouTube se lo muestre a otros que también lo están necesitando. Comparte este video con alguien que esté pasando por una tormenta. Y comenta aquí abajo una frase corta que puede ser tu declaración de fe hoy. Yo elijo confiar. Esas 3 palabras pueden marcar una diferencia poderosa, no solo en ti, sino en los demás que la lean. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene es más que una reflexión, es una experiencia con Dios. Quédate hasta el final, porque puede que el momento más especial llegue justo en los últimos segundos. Primera parte. Entendiendo el miedo desde la raíz espiritual. Mira, antes de saber cómo superar el miedo, tenemos que entender de dónde viene. El miedo no es simplemente una emoción humana, es también una puerta. Sí, una puerta que, si se deja abierta, permite que entren muchas cosas que no vienen de Dios. La duda, la desesperanza, la ansiedad, la desconfianza. Y lo más peligroso es que cuando el miedo se instala, comienza a nublar nuestra visión espiritual. Ya no vemos a Dios como antes, ya no sentimos su mano guiándonos como antes, ya no oramos con convicción. Nos paraliza, nos encierra y nos convence de que estamos solos, cuando en realidad jamás lo estamos. El miedo fue una de las primeras reacciones del ser humano después del pecado. Si lees Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, se escondieron. Y cuando Dios les preguntó dónde estaban, Adán respondió: tuve miedo y me escondí. Qué fuerte eso. El miedo aparece cuando creemos que Dios ya no está, cuando sentimos que fallamos o que lo que viene es más grande que nosotros. Pero lo que no entendemos en esos momentos es que Dios nunca dejó de estar. A veces sentimos miedo por cosas que ni siquiera han pasado. La mente corre, se adelanta, se imagina escenarios terribles y el corazón los cree. Y ese es uno de los mayores errores del alma. Por eso la Biblia nos habla tanto del temor, porque Dios sabía que sería una de nuestras luchas más frecuentes. En el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, hay un pasaje que deberías escribir en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes por qué este versículo es tan poderoso? Porque no es una sugerencia, es una afirmación divina. No temas, porque yo estoy contigo. No dice que todo será fácil, no dice que no vendrán pruebas, pero sí promete que no estarás solo, que no vas a pelear con tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces hemos olvidado eso y nos hemos rendido antes de tiempo? El miedo se alimenta del aislamiento. Por eso el enemigo intenta separarte, que no ores, que no leas la palabra, que no busques comunidad, porque él sabe que cuando estás desconectado, eres más vulnerable. Pero cuando te reconectas con Dios, cuando te sumerges en su presencia, el miedo empieza a perder poder, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es tu fortaleza. Y hay una verdad que quiero que atesores en esta primera parte. El miedo no desaparece con más control, desaparece con más fe. Hay gente que intenta tener todo bajo control, pensando que así evitará el temor. Pero lo que realmente quita el miedo es soltar el control y ponerlo en manos de Dios. Porque cuando tú no puedes, Él sí puede. Cuando tú no sabes qué hacer, Él ya tiene el camino trazado. Cuando tú tiemblas, Él sigue firme. Así que si hoy estás luchando con miedo, empieza reconociendo esto. No estás loco, no estás débil, no estás perdido.
Estás en el mismo punto en el que han estado muchos hombres y mujeres de Dios. Lo importante no es sentir miedo, lo importante es no quedarte ahí, es abrazar la fe incluso con miedo. Como dijo una vez un sabio cristiano, la fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Y quiero dejarte con esta frase del apóstol Pablo, que está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está tu identidad. No eres miedo, eres poder, eres amor, eres dominio propio. Y eso no lo compraste tú, te lo dio Dios. Segunda parte, construyendo una fe firme en medio del temor. Ahora bien, después de reconocer que el miedo no es señal de debilidad, sino un terreno donde Dios también trabaja, hay que entender cómo se forma la fe. Porque tener fe no es algo automático, no es una varita mágica que se agita y ya está. La fe se entrena, se ejercita, se cultiva como una semilla que empieza pequeña, frágil, invisible incluso, pero que si la cuidas, si la riegas con obediencia, si la expones a la luz de la palabra, empieza a crecer. Y un día te das cuenta de que ya no eres el mismo. La fe no nace de ver milagros, nace de caminar sin ver. Por eso en Hebreos, capítulo 11, verso 1, se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Qué frase tan profunda! Tener fe no es ver la solución, es estar convencido de que aunque no la veas, ya fue escrita por Dios. Y eso choca con nuestra lógica humana, porque nosotros queremos ver para creer, pero Dios en cambio te dice, cree, y entonces verás. Aquí es donde muchos se quedan estancados, porque están esperando que desaparezca todo temor para poder confiar. Pero Dios te pide que confíes mientras tiemblas, que obedezcas mientras lloras, que avances mientras no entiendes, porque ahí es donde ocurre la transformación, no cuando estás cómodo, sino cuando estás roto, pero aún así decides seguir. Y te voy a decir una verdad que a muchos nos cuesta aceptar. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe constante. Jesús dijo en Mateo, capítulo 17, verso 20, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a un monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada te será imposible. ¿Qué significa esto? Que no importa si hoy tu fe es pequeña, lo que importa es que no la sueltes, que la mantengas viva, que no la entierres con tus dudas, que la alimentes cada día, incluso con oraciones que suenan débiles, incluso con pasos que parecen inseguros, porque en el cielo, cada pequeño acto de fe cuenta. Muchas veces Dios permite el miedo no para que nos derrumbe, sino para que nos haga buscarlo. A veces Él quita el ruido, las distracciones, las certezas humanas, solo para que lo escuchemos a Él con más claridad. Y cuando eso ocurre, cuando por fin lo escuchamos, lo que Él suele decir es esto: estoy contigo, yo no te dejé, yo sigo aquí. Eso es lo que le dijo a Moisés, a Josué, a Elías, a Jeremías, lo que le dijo a María, a Pedro, a Pablo, y lo que te dice hoy a ti. Y hay algo más que debes saber. La fe no se fortalece solamente leyendo la Biblia o escuchando prédicas, aunque eso es fundamental. La fe también se fortalece en la práctica. Cuando tienes miedo, pero decides orar. Cuando no tienes fuerzas, pero decides adorar. Cuando te sientes solo, pero decides abrir la Biblia. Cada vez que eliges a Dios en medio del miedo, tu fe está creciendo. Y llega un momento en que ese miedo que antes te paralizaba ya no tiene el mismo poder, porque ahora sabes quién está contigo. Y eso nos lleva a una de las verdades más poderosas de este camino espiritual. No estamos llamados a tener una vida sin miedo, estamos llamados a vivir una vida con fe, que es más fuerte que el miedo. En el Salmo 56, verso 3, David dijo, «En el día que temo, yo en ti confío». Mira eso. Él no dijo que no tenía miedo, dijo que en el día que teme, escoge confiar. Eso es fe, eso es valentía espiritual. No negar el miedo, sino tomarlo de la mano y decirle,
Tú no vas a guiar mis pasos, los guía Dios. Así que si hoy sientes que tu fe es frágil, no te sientas mal. Solo asegúrate de no dejarla morir. Háblale a Dios. Dile que tienes miedo. Dile que quieres confiar más. Pídele que fortalezca tu corazón y vuelve a intentarlo. Porque cada oración que nace en medio del miedo es una semilla de fe que Dios no ignora. Tercera parte. La palabra de Dios como arma contra el temor. Mira, cuando el miedo ataca, lo primero que suele hacer es confundir. Te hace pensar cosas que no son ciertas, te hace imaginar escenarios catastróficos, te hace creer que estás solo, que nadie te entiende, que nada va a mejorar. Pero ahí es donde entra la palabra de Dios, no como un simple consuelo, sino como una espada. Y no lo digo yo, lo dice Efesios, capítulo 6, verso 17. Cuando Pablo habla de la armadura espiritual y dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Qué hace una espada? Rompe, corta, atraviesa. Y eso mismo hace la Escritura cuando la declaras con fe. Corta las mentiras que el miedo susurra, rompe las cadenas de la duda, atraviesa la oscuridad que intenta apagar tu luz. Pero para que eso ocurra tienes que usarla. No basta con tener una Biblia en la mesa de noche, hay que abrirla, leerla, aprenderla y sobre todo, creerla. Te doy un ejemplo claro. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo no vino con gritos ni espantos, vino con palabras, con argumentos torcidos. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió cada vez con un escrito, está. Cada vez que el enemigo le hablaba, él le respondía con la palabra. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la Escritura como su defensa, ¿cuánto más deberíamos hacerlo tú y yo? Cuando el miedo te diga que no puedes, tú puedes responder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Cuando el miedo te diga que vas a perder, puedes decir, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, verso 37. Cuando el miedo te diga que estás solo, tú repites, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Salmo 23, verso 4. No se trata solo de repetir versículos como si fueran fórmulas mágicas. Se trata de declarar lo que es verdad, aun cuando tu mente y tu situación digan lo contrario. Esa es la verdadera batalla espiritual. Elegir creer a Dios por encima de tus emociones, por encima de tu lógica, por encima de lo que el miedo está gritando. Y aquí es donde muchos se equivocan. Buscan vencer el miedo con fuerza humana, con técnicas de relajación, con frases motivacionales vacías, con distracciones que solo tapan el problema, pero no lo sanan. Pero el temor espiritual solo se vence con autoridad espiritual. Y esa autoridad no viene de ti, viene de Dios. Se activa cuando hablas su palabra. Se fortalece cuando oras su palabra. Se multiplica cuando caminas en su palabra. Y no te estoy hablando desde la teoría. Te estoy hablando desde la experiencia. Todos, en algún momento, hemos tenido que luchar con gigantes invisibles. Y te aseguro que no hay nada más poderoso que estar en una noche oscura, sintiendo miedo, y aún así levantar tu voz y decir, Señor, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso cambia todo, porque cuando tú hablas la palabra, no solo tú la escuchas, el enemigo también, y él tiembla, porque sabe que no puede contra un hijo o una hija de Dios que cree, que se aferra, que se levanta con la espada del Espíritu y le dice al miedo, hasta aquí llegaste. ¿Te das cuenta de lo que tienes en tus manos? La Biblia no es un libro cualquiera, es la voz de Dios escrita, es su voluntad revelada, es su promesa permanente. Y cuando la haces tuya, cuando la usas como tu escudo, el miedo empieza a perder territorio. No porque ya no haya problemas, sino porque ahora tú sabes quién eres, a quién perteneces y qué autoridad te respalda. Así que si hoy estás en guerra con el miedo, agarra tu espada. Ábrela. Léele al miedo las promesas de tu Dios, porque el enemigo solo puede manipularte cuando olvidas lo que Dios ya dijo.
Pero cuando recuerdas, cuando proclamas, cuando lo crees con el alma, la fe toma el control. Y donde hay fe, el miedo no puede quedarse. Cuarta parte. La oración como escudo del alma en tiempos de miedo. Cuando el miedo se hace presente, muchas veces lo primero que se apaga es la oración. La mente se llena de ruido, el corazón se encierra y uno siente que orar no sirve, que Dios no escucha, que no hay respuesta. Pero justo ahí, en ese momento, es donde más necesitas hablar con Él. Aunque no tengas palabras bonitas, aunque tus pensamientos estén desordenados, aunque lo único que puedas decir sea, Señor, ayúdame. La oración no es un acto religioso, es una conexión viva entre tu alma y el corazón de Dios. Es ese hilo invisible que sigue funcionando incluso cuando tú no sabes cómo continuar. Y es también el lugar donde el miedo empieza a debilitarse. Porque cuando tú oras, Dios se mueve. A veces no cambia la situación de inmediato, pero sí cambia tu percepción, tu fuerza, tu ánimo. Y eso ya es una victoria. En el Salmo 34, verso 4, el salmista dice algo tan claro, tan directo, tan esperanzador. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Fíjate en esto. No dice que lo libró de los problemas, sino de los temores. Porque el verdadero enemigo no siempre está afuera. Muchas veces está dentro. Y Dios sabe que si logras sanar tu interior, entonces lo de afuera ya no te derrumba igual. Hay algo muy hermoso que ocurre cuando oras desde el miedo, y es que tu oración se vuelve honesta. Ya no tratas de impresionar a nadie, ya no usas frases bonitas, ya no haces discursos, simplemente hablas, como un hijo que corre a los brazos de su padre y le dice, no puedo más. Eso conmueve a Dios, porque Él no busca oraciones perfectas, busca corazones rendidos. Jesús mismo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, oró en medio de una angustia profunda. Sabía lo que venía, sabía el dolor que enfrentaría, y en Mateo, capítulo 26, verso 39, dice la Escritura que se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración fue hecha desde el miedo humano, pero también desde la obediencia espiritual. Y fue ahí donde la voluntad de Dios se impuso sobre el temor. Lo mismo puedes hacer tú. No necesitas esconderle a Dios que tienes miedo. Díselo. Abre tu corazón. Clama. Llora si es necesario. Quédate en silencio si no sabes qué decir. Pero no dejes de orar, porque cada oración que sale desde un lugar de debilidad es una semilla de poder. Porque cuando tú ya no puedes más, es cuando Dios empieza a obrar con más fuerza. Y no te olvides de orar con la palabra. Usa los salmos, declara promesas, repite versículos que te afirmen. Cuando te sientas temblar, ora como David en el Salmo 56. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando te sientas débil, ora como Isaías en el capítulo 40, verso 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando sientas que no puedes avanzar, ora como en el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. La oración es tu refugio, pero también es tu escudo. Es tu manera de decirle al cielo, no sé cómo salir de esto, pero sí sé en quién confío. Y eso basta para que Dios empiece a moverse. A veces verás cambios inmediatos, otras veces Él te dará paz en medio del caos, pero siempre hará algo, porque cuando un hijo clama, el Padre responde. Así que si hoy estás lleno de miedo, no te alejes. Acércate más, no te encierres, abre tu corazón, no te calles, habla con Dios. Él no necesita que tengas todo bajo control, necesita que lo dejes entrar a tu batalla. Porque cuando Él entra, todo cambia. No dejes que el silencio del miedo te robe lo que la oración te quiere entregar. Paz, fortaleza, fe y dirección. Quinta parte. Cuando Dios usa el miedo para transformarte. Puede sonar extraño al principio, pero escúchame con atención. Hay momentos donde el miedo no viene para apartarte de Dios, sino para acercarte más. No porque Dios quiera que tengas miedo,
sino porque en medio de esa vulnerabilidad, tu corazón se vuelve más receptivo, más sensible, más dependiente. Y muchas veces es en los valles más oscuros donde escuchamos más claramente la voz de Dios. Hay algo que a veces olvidamos. Dios no solo trabaja en los días buenos, también se mueve en las crisis, también actúa cuando todo se desmorona. De hecho, muchas de las historias más impactantes de la Biblia nacen en momentos de miedo, de incertidumbre, de dolor. Mira a Moisés. ¿Sabías que cuando Dios lo llamó, él tenía miedo? Tenía miedo de hablar, miedo de fracasar, miedo de volver a Egipto, miedo de no ser suficiente. Y se lo dijo directamente a Dios. Pero fue precisamente ese miedo el que lo hizo depender por completo del poder divino. Y fue desde esa debilidad que Dios hizo milagros a través de él. O piensa en Gedeón, un joven que se escondía para no ser visto por el enemigo, y ahí, en ese escondite de temor, Dios lo llama y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Valiente? Si estaba escondido. Pero Dios no lo llamó por lo que era en ese momento, sino por lo que podía llegar a ser si confiaba en él. Y aunque Gedeón tenía miedo, obedeció. Y ese miedo inicial se convirtió en un testimonio de victoria. ¿Ves el patrón? Dios no elige a los valientes. Él hace valientes a los que elige. Y muchas veces, para formar ese corazón valiente, tiene que permitir que atravieses por el miedo. No para que te hundas, sino para que descubras que dentro de ti hay algo más fuerte que el temor. Su presencia, su propósito, su promesa. Cuando uno pasa por una temporada de miedo y la atraviesa con Dios, nunca sale igual. Algo cambia, algo se profundiza. La fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Ya no hablas de Dios porque lo leíste, sino porque lo viviste. Ya no oras como un hábito, sino como un refugio. Ya no hablas de fe como un concepto, sino como un escudo que te sostuvo cuando nada más podía hacerlo. Y es que hay cosas que solo se revelan en el valle. Hay dimensiones de Dios que solo se conocen en la crisis. Cuando todo se cae y lo único que queda es su voz, ahí te das cuenta que eso era lo único que realmente necesitabas. Por eso, en vez de preguntarte por qué tienes miedo, tal vez hoy deberías preguntarte qué quiere enseñarte Dios a través de ese miedo. ¿Te está llamando a confiar más? ¿Te está apartando de algo o de alguien? ¿Te está empujando a buscarlo de una forma más profunda? ¿Te está moldeando para una nueva etapa? Porque a veces el temor es solo el inicio de una transformación. Y mira, lo hermoso de esto es que cuando Dios usa el miedo para enseñarte, no te deja solo. Está contigo en cada paso, como el alfarero que moldea el barro, está ahí con las manos puestas, dándole forma a lo que tú aún no puedes ver. Y cuando termines ese proceso, cuando mires hacia atrás, vas a entender que ese miedo fue parte del plan, que fue necesario para sacar de ti una fe más real, más madura, más fuerte. Así que no te desesperes si estás sintiendo miedo. No creas que es señal de que Dios se alejó. Al contrario, puede ser el indicio de que Él está trabajando en lo profundo. Y si te mantienes firme, si sigues orando, si no sueltas la palabra, ese miedo se va a convertir en testimonio. Porque lo que hoy te hace temblar, mañana será la historia que contarás como prueba de que Dios nunca te abandonó. Sexta parte. Hábitos que fortalecen tu fe y debilitan el miedo. Sabes, hay algo que es vital entender. La fe no se mantiene sola. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días, la fe también necesita ser nutrida, cuidada, protegida, porque si no la alimentas, el miedo vuelve a tomar el control. Y no es porque no ames a Dios, sino porque dejaste de reforzar tu espíritu. La fe es un músculo. Si no se usa, se debilita. Si no se ejercita, se estanca. Por eso hoy quiero hablarte de hábitos simples pero profundos que pueden marcar una diferencia enorme en tu caminar. El primero es comenzar el día con Dios. Y no me refiero a una oración rápida de 5 segundos. Me refiero a apartar unos minutos para estar con Él de verdad, para agradecer, para entregar el día,
para leer aunque sea un versículo y meditar en lo que Dios quiere decirte. Cuando haces esto, no solo alimentas tu alma, también alineas tu mente con el cielo antes de que el mundo venga con sus ruidos. Y créeme, eso te da una fuerza que no se consigue en ningún otro lugar. El segundo hábito es hablarle a tu mente con la palabra de Dios. Porque el miedo muchas veces nace de pensamientos erróneos que repites sin darte cuenta. Pensamientos como, no soy suficiente, esto no va a salir bien, estoy solo, no hay salida. Y si no los enfrentas con la verdad de la Escritura, terminan controlando tu día. Por eso, cada vez que surja un pensamiento así, respóndelo con la palabra. Escríbela, repítela, grábala en tu corazón. Recuerda que Jesús venció al enemigo con un escrito está, y tú puedes hacer lo mismo. El tercer hábito es rodearte de palabras de fe. Y eso incluye lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes. No puedes esperar tener una fe fuerte si todo el día estás escuchando voces que alimentan el miedo, la desesperanza o la confusión. Escucha prédicas que te edifiquen. Pon alabanzas mientras haces tus tareas. Llena tu ambiente de mensajes que te levanten, porque todo eso, sin que lo notes, va moldeando tu interior. El cuarto hábito es buscar apoyo en comunidad. Tal vez no tienes una iglesia cerca, y lo entiendo, pero puedes conectarte con personas de fe, aunque sea por este medio, por este canal, por los comentarios. A veces un simple mensaje de alguien que dice, estoy orando por ti, puede levantar a una persona que estaba al borde del colapso. La fe no se hizo para vivirla en soledad. Todos necesitamos una palabra, un recordatorio, un empujón. Y tú también puedes ser eso para alguien más. Y el quinto hábito es uno muy especial, dar gracias incluso cuando tienes miedo. Porque cuando agradeces en medio de la tormenta, estás diciéndole al cielo, no entiendo todo, pero confío. Y ese acto de gratitud valiente, tiene un poder tremendo. Cambia tu atmósfera, cambia tu enfoque y cambia tu forma de ver a Dios. No es fácil, pero es transformador. Si puedes, cada mañana, al menos agradece por 3 cosas, aunque sea por tu respiración, por una cama donde dormir, por un nuevo día. Y verás cómo tu corazón se va ajustando a la paz de Dios. Estos hábitos, aunque parezcan pequeños, son armas espirituales. Y si los practicas con constancia, vas a notar que el miedo ya no tendrá el mismo lugar en tu vida. No porque no vuelva a aparecer, sino porque ya no será el que mande. Porque ahora es tu fe la que dirige, la que decide, la que guía tu camino. Y nunca olvides esto, tú no estás luchando solo. El Dios que prometió estar contigo no cambia de opinión. Él camina contigo en cada paso. Y cada vez que eliges alimentar tu fe, estás caminando más cerca de su propósito, más lejos del temor, más profundo en su amor. Séptima parte. La victoria sobre el miedo se siente antes de verse. Hay algo que a veces no se dice lo suficiente. Vencer el miedo no siempre significa que el problema desaparece. Muchas veces la situación externa sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Y eso es una verdadera victoria. Porque la paz que Dios da no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés bien con Él. Es una paz que no viene del mundo, por eso el mundo no la puede quitar. En Filipenses capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo dice algo que puede cambiarte la vida si lo entiendes bien. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira eso. No dice que la paz llega cuando todo se soluciona. Dice que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es decir, una paz que no tiene lógica, que no depende de las circunstancias, que no tiene sentido humano, pero que se instala igual, como un escudo que protege el alma. Y esa paz no se siente cuando todo va bien, sino cuando tú decides confiar, aunque todo esté temblando. Esa es la verdadera señal de que estás superando el miedo. Cuando tu corazón ya no se agita con cada noticia, con cada pensamiento, con cada duda. Cuando puedes dormir tranquilo aunque el futuro no esté claro.
cuando puedes decir, no sé qué va a pasar, pero sé que Dios está conmigo, y con eso me basta. Muchas personas creen que vencer el miedo es dejar de sentirlo por completo. Pero la fe no siempre elimina el miedo, a veces solo lo empuja a un rincón. Y eso ya es ganancia, porque si antes el miedo era el que hablaba más fuerte, ahora es tu fe la que tiene la última palabra. Si antes era el miedo el que decidía por ti, ahora eres tú quien toma decisiones con confianza, con firmeza, con dirección divina. La victoria sobre el miedo se nota cuando ya no huyes, sino que enfrentas, cuando ya no te paralizas, sino que actúas, cuando ya no preguntas constantemente ¿por qué me pasa esto?, sino que comienzas a preguntarte ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Eso es madurez espiritual, eso es crecimiento, eso es avanzar aunque sigas sintiendo el viento en contra. Mira la vida de los discípulos. En una ocasión estaban en una barca con Jesús y una tormenta terrible se levantó. Ellos, con miedo, lo despertaron diciendo, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y luego les preguntó, «¿Por qué están así? ¿Dónde está su fe?» Ese momento no solo fue para mostrar su poder sobre la naturaleza, fue una enseñanza profunda. Si Jesús está en tu barca, no importa cuán fuerte sea la tormenta, no se hundirá. ¿Ves? La victoria no fue solo que el mar se calmó. La verdadera victoria era que estaban con Él, que no estaban solos, que tenían a quien clamar. Y tú también lo tienes. Cuando entiendes eso, el miedo ya no te gobierna igual, porque sabes que hay uno más grande que el miedo, y está contigo. Así que no te frustres si todavía sientes miedo. No creas que estás fallando por eso. Lo importante no es que desaparezca por completo, sino que aprendas a vivir sin que Él te dicte el camino, que aprendas a reconocer esa paz profunda que Dios te da, incluso en medio de la incertidumbre, que descubras que confiar no es sentirte fuerte, sino saber que no estás solo. Y cuando eso ocurre, cuando sientes esa calma interna en medio del caos externo, sabes que algo cambió, que ya no vives guiado por el miedo, sino por la fe, que ahora puedes seguir avanzando, no porque veas todo claro, sino porque confías en aquel que ve todo por ti. Octava parte. Cuando el miedo regresa y Dios parece guardar silencio, sabes, hay algo que todos debemos entender tarde o temprano en el camino de la fe. El miedo puede regresar. No importa cuánto hayas avanzado, no importa cuán fuerte fue tu última victoria. A veces, de un momento a otro vuelve, como una sombra que aparece sin avisar, y si no estás preparado espiritualmente, puedes pensar que retrocediste, que perdiste lo que habías ganado, que algo está mal en ti. Pero no es así. El miedo, en muchas ocasiones, es parte de la batalla diaria, y el enemigo sabe cuándo atacarte. Cuando estás cansado, cuando llevas semanas esperando una respuesta, cuando te parece que Dios no te escucha, cuando no ves cambios, es ahí donde el temor vuelve a susurrarte lo de siempre. No vas a poder. No vas a salir de esta. Dios se olvidó de ti. Y si no tienes tu fe bien anclada, esos susurros se sienten como gritos. Pero aquí hay una verdad que debes abrazar con toda tu alma. Dios no guarda silencio porque te haya dejado. Guarda silencio porque te está enseñando a confiar más allá de las emociones. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad, es madurez, es una forma de llevarte más allá del lugar cómodo, porque una fe que solo cree cuando siente no es fe, es emoción, pero una fe que se mantiene firme en el silencio es fe verdadera. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo y pasaron años, años de espera, años de dudas, años de noches mirando al cielo y preguntándose si esa promesa todavía estaba en pie. Y aún así, la palabra dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso es clave. No esperó viendo el reloj, esperó dando gloria. Aunque no veía nada, seguía creyendo. Aunque pasaba el tiempo, seguía confiando.
Eso mismo puedes hacer tú. Cuando el miedo regrese, no entres en pánico. No pienses que volviste al punto de inicio. Solo recuerda quién es tu Dios. Recuerda lo que ya te ha librado. Recuerda cómo te ha sostenido antes, porque si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Y si no sientes su voz, confía en su carácter. Dios no miente. Dios no falla. Dios no se retrasa. Él llega justo cuando debe llegar. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23, dice algo precioso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fíjate bien en eso, nuevas cada mañana. Es decir, cada día que te levantas, hay una dosis fresca de misericordia, de gracia, de esperanza. Aun cuando el miedo te visite, la fidelidad de Dios es más grande. Pero hay algo que debes hacer, perseverar, porque la fe que perdura es la que vence. No se trata de sentir paz todos los días, se trata de decidir confiar todos los días, aunque tu alma se sienta débil, aunque no haya señales, aunque los resultados tarden. Perseverar en la fe es decirle al miedo, no voy a dejar de confiar, aunque no entienda nada. Es decirle a Dios, aunque no te vea, sigo creyendo que estás aquí. Y quiero decirte algo muy profundo. A veces Dios permite que el miedo vuelva solo para recordarte que tu seguridad no está en ti mismo, sino en Él. No en lo que puedes controlar, sino en lo que has aprendido a soltar. Porque hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando decides permanecer creyendo, aun cuando el miedo aprieta con fuerza. Así que si estás atravesando una temporada larga, donde parece que nada cambia, donde sientes que Dios está en silencio y el miedo ronda tus pensamientos, no te rindas. Agárrate más fuerte de tu fe. Repite las promesas de Dios, recuerda lo que Él ya hizo, y confía en que su silencio no es abandono, es preparación. Estás siendo formado, estás siendo fortalecido. Y llegará el día en que todo tendrá sentido. Novena parte. Tu testimonio es más fuerte que tu miedo. Algo que muchas veces olvidamos es que nuestra historia importa. Lo que tú has vivido, lo que has sentido, lo que has llorado, las noches en las que creíste que no ibas a salir adelante, todo eso tiene un propósito. Y cuando decides no esconder tu proceso, sino hablar desde lo que Dios ha hecho contigo, estás convirtiendo el miedo superado en una herramienta de sanidad, no solo para ti, sino para otros. El enemigo siempre va a querer que mantengas tu testimonio en silencio, porque él sabe que cuando tú hablas de lo que Dios hizo contigo, otras personas pueden comenzar a creer que también puede hacerlo con ellas. Por eso quiere que sientas vergüenza, que pienses que tu miedo fue un fracaso, que tu proceso no vale la pena ser contado. Pero es todo lo contrario. Tu testimonio tiene poder, tiene peso, tiene unción. En Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice, «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». ¿Lo ves? La palabra del testimonio. Tu historia, tu proceso, tu victoria. No es solo la sangre de Cristo que ya lo venció todo, sino también tu decisión de contar lo que Él ha hecho contigo. Eso tiene poder. Eso rompe cadenas. Eso levanta al que está caído. Y no se trata de tener una historia perfecta. Se trata de hablar con sinceridad. De decir, sí, tuve miedo. Sí, pensé que no iba a lograrlo, pero confié en Dios. Oré, esperé, me aferré a su palabra. Y Él me sostuvo. Tal vez no cambió todo de inmediato, pero cambió algo dentro de mí. Y por eso hoy puedo contarlo. Cuando tú compartes tu testimonio, estás sembrando fe en otros. Estás diciendo sin palabras, si Dios lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Estás llevando luz a lugares donde hay oscuridad. Y eso, aunque no lo veas, tiene un impacto eterno. A veces una simple frase como, yo también pasé por eso, y Dios me levantó, puede ser suficiente para que una persona no se rinda. Y aquí viene algo clave. El miedo pierde poder cuando lo confrontas con la verdad.
y tu testimonio es verdad. Es una prueba viviente de que el temor no te venció, que aunque tropezaste, te levantaste, que aunque dudaste, volviste a creer, que aunque lloraste, no soltaste a Dios. Eso inspira más que 1000 palabras, porque no es teoría, es experiencia, es real. Así que no escondas lo que Dios ha hecho contigo. No pienses que tu historia no es suficiente, porque cada persona tiene una batalla, y lo que para ti fue pequeño, para otro puede ser gigantesco. No subestimes el poder de decir, yo también sentí miedo, pero Dios me dio paz. Yo también dudé, pero Él me sostuvo. Yo también me quebré, pero su amor me restauró. Y si hoy todavía estás en el proceso, si sientes que tu historia aún no tiene final, igual puedes hablar desde ahí, porque incluso el testimonio incompleto tiene fuerza, porque muestra que estás confiando aunque no tengas todas las respuestas. Y eso es fe, fe que inspira, fe que levanta, fe que conecta. Tal vez el miedo quiso encerrarte, pero Dios quiere usarte. Tal vez el enemigo pensó que ese temor te iba a silenciar, pero ahora, por medio de tu voz, otros van a ser fortalecidos. Así que no calles, habla, comparte, declara, porque hay alguien, en algún lugar, que necesita exactamente lo que tú viviste para saber que no estás solo. 10ª parte. Abrazar la fe como estilo de vida y no solo como escape al miedo. Es fácil buscar a Dios cuando tenemos miedo. Es natural correr a Él cuando las cosas se salen de control, pero la fe no fue diseñada solamente para los días de tormenta. La fe también es para cuando todo está en calma. Es una forma de vivir, de respirar, de caminar. No es un refugio temporal, es una base sólida, un fundamento que te acompaña siempre. Y abrazar esa verdad puede cambiar toda tu vida. Hay muchas personas que viven en un ciclo. Cuando hay miedo, oran. Cuando hay paz, se distraen. Cuando llega la tormenta, vuelven a Dios. Pero cuando vuelve la tranquilidad, se olvidan. Y ese vaivén espiritual debilita el alma. Porque la fe no puede ser ocasional. Tiene que ser diaria, constante, permanente. Porque el enemigo no descansa, pero mucho más importante, Dios nunca deja de estar contigo. Entonces, ¿por qué soltar su mano solo porque el camino se volvió más fácil? Cuando haces de la fe tu estilo de vida, todo cambia. Ya no necesitas que todo esté bajo control para sentirte en paz. Ya no dependes de que las cosas salgan como tú esperas. Tu seguridad ya no está en lo que tienes, ni en lo que ves, ni en lo que sientes. Tu seguridad está en quien eres en Dios, en quien Él es para ti, en lo que Él prometió. Y eso no se mueve, no cambia, no falla. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Lo ves? No dice, confía solo cuando tengas miedo. Dice en todos tus caminos. Eso es fe como estilo de vida. Eso es confiar cuando tienes y cuando no. Cuando entiendes y cuando no. Cuando ves la respuesta y cuando todo está en silencio. Y vivir así no solo te protege del miedo, también te da propósito. Porque la fe no solo es para defenderte, también es para avanzar, para conquistar, para construir. Hay sueños que Dios puso en tu corazón que solo vas a alcanzar si caminas con fe, no con miedo. Y cuando vives con fe todos los días, tu vida se convierte en un terreno fértil para los milagros. Además, cuando la fe es tu forma de vivir, todo lo que haces se vuelve diferente. Trabajas con otra actitud, tomas decisiones con otra visión, tratas a los demás con más compasión, afrontas los desafíos con más valentía, porque sabes que no estás solo, porque sabes que tu confianza no está en los resultados, sino en Dios. Y esa certeza te transforma desde adentro hacia afuera. Y algo más importante aún, cuando haces de la fe tu estilo de vida, no estás reaccionando al miedo, estás caminando por convicción. Eso te mantiene firme, incluso cuando los vientos cambian, porque ya no vives para sobrevivir, vives para avanzar.
Ya no estás esperando la próxima crisis para acercarte a Dios. Estás viviendo cada día con Él, con propósito, con visión, con dirección. Esa es la meta. No solo superar el miedo una vez, sino crecer en una fe tan sólida, tan íntima, tan constante, que cuando el miedo toque la puerta otra vez, ya no tenga espacio, ya no encuentre el mismo lugar, porque ahora tú ya estás lleno de confianza, lleno de palabra, lleno de presencia, lleno de propósito. Así que no dejes tu fe en pausa cuando todo se calme. No guardes tu Biblia cuando el miedo se haya ido. Al contrario, mantente conectado, permanece, camina. Decide cada día confiar, aunque no tengas motivos humanos para hacerlo. Porque cuando haces de la fe tu hogar permanente, no hay miedo que te pueda desalojar. Hoy recorrimos un camino largo pero necesario. Hablamos de ese miedo que a veces te paraliza, que te roba el sueño, que te hace dudar de todo, incluso de ti mismo. Hablamos de cómo la fe puede parecer pequeña, pero que si la sostienes, si la alimentas, si no la sueltas, tiene el poder de mover montañas. Hablamos del silencio de Dios, de la espera, del proceso, de las lágrimas que caen sin que nadie las vea, y de cómo aún ahí, en ese lugar tan oscuro, Él sigue estando contigo. Y ahora, después de todo lo que compartimos, quiero que te quedes con esto grabado en el corazón. El miedo ya no tiene la última palabra sobre tu vida. La tiene Dios. Y Él dijo que estaría contigo, que te sostendría, que te fortalecería, que te daría paz, que te levantaría una y otra vez hasta que aprendas a caminar sin temblar, hasta que creas más en sus promesas que en tus circunstancias. Tal vez no todo se ha resuelto todavía. Tal vez sigues sintiendo que las cosas no cambian, pero si algo ha cambiado hoy dentro de ti, si hoy decidiste creer un poco más, confiar un poco más, descansar un poco más en Él, entonces ya estás venciendo. Porque la verdadera victoria comienza en el alma. Y si el miedo retrocedió, aunque sea un paso, ya hay avance. No estás solo, no estás sola. Esto que sentiste durante este mensaje, esa paz, esa fuerza, esa presencia, no es emoción, es Dios. Es el Espíritu Santo tocando tu interior, susurrándote que no te va a dejar, que no te trajo hasta aquí para abandonarte, que lo mejor todavía no ha llegado, que tu historia no termina en miedo, sino en fe. Y ahora, para cerrar este tiempo, hagamos juntos una oración, pero no una oración repetida ni superficial, una oración real, sincera, desde el fondo del alma. Habla con Dios, con tus palabras, con tu corazón. Yo voy a orar por ti, pero mientras lo escuchas, haz lo tuyo. Cierra tus ojos si puedes, respira profundo y entra en su presencia. Oración final. Señor amado, Dios eterno, Padre bueno, aquí estoy delante de ti, con mi corazón abierto, con mis pensamientos cargados, con mis emociones agitadas. Tú conoces cada rincón de mi alma. Tú sabes lo que he vivido, lo que he callado, lo que he temido. Tú sabes las veces que he querido rendirme, las veces que el miedo me ha paralizado, las veces que he dudado de todo. Pero hoy, Dios mío, no quiero seguir viviendo con miedo. No quiero que sea el temor el que me diga quién soy, lo que puedo hacer o lo que merezco. Hoy quiero abrazar la fe. Quiero aprender a confiar en ti más que en mis fuerzas, más que en mis planes, más que en lo que veo. Te entrego mi ansiedad, mis preocupaciones, mis inseguridades, mis batallas internas. Todo lo que me ha robado la paz, te lo entrego, Señor. Te pido que me llenes de tu presencia, que calmes la tormenta dentro de mí, que pongas tu mano sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi vida. No te pido que me quites el miedo de inmediato. Te pido que me enseñes a caminar contigo, incluso cuando Él aparezca. Quiero una fe que no dependa de lo que siento, sino de lo que creo. Y yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tu promesa sigue en pie. Yo creo que mi historia está en tus manos. Y si tú estás aquí, entonces todo va a estar bien. Fortaléceme, Señor. Hazme valiente. Ayúdame a no rendirme, a no soltar tu mano, a seguir adelante aunque tiemble por dentro,
Dame visión, propósito, paz y sobre todo, enséñame a amarte en cada paso del proceso. Gracias porque me escuchas, gracias porque me sostienes, gracias porque eres fiel y porque aun cuando tengo miedo, yo sé que tú nunca fallas. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, si este mensaje tocó tu vida, si sentiste que Dios habló a tu corazón, te invito a dejar en los comentarios una frase que puede ser tu declaración de hoy. Confío, aunque tenga miedo. Eso puede parecer una frase simple, pero en el cielo es una declaración poderosa. No olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que necesite escuchar esto y suscribirte para seguir recibiendo palabra que edifica. Estás aquí por una razón, y recuerda siempre, Dios no te trajo hasta aquí para que vivas con miedo, sino para que vivas con fe. Hasta la próxima. Y que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón todos los días de tu vida.